Bueno, entonces, la idea del encuentro de hoy es organizar un taller que nos permita irnos del encuentro con un borrador de resúmenes o de resumen de su propio TFI para incorporar al trabajo. Para eso les compartimos unos materiales que seguramente muchos ya los habían leído a propósito del marco teórico, pero la idea era mirar el resumen exclusivamente, ahora ya conociendo los materiales, para hacer foco en el resumen, y poder entre todos y todas identificar qué deberíamos poner en nuestros resúmenes, ¿sí? Entonces les pasamos 4 materiales, uno de Eisenberg, otro del equipo de Delia Lerner, otro de el de Mariana Mirás y el del equipo de Espinosa. Y la idea era que asistieran hoy con esos resúmenes leídos. ¿Pito? ¿Querías decir algo? No, te iba a apuntar ahí los títulos, pero vi que te acordaste de todos, así que no. No me acordé, los imprimí. Bueno, también, sentí el ruido a papel, no quería decirlo así. Está bien. Bueno, entonces, ¿qué vieron? ¿Qué pudieron leer? Empecemos Les escuchamos. ¿Sabés qué? A muchas no nos llegó el mail, Gaby. Yo la verdad que no me enteré de esto por las compañeras, por el grupo grande que tenemos. Y bueno, no hay problema. Intentaremos hacer lo posible con quienes sí pudieron leer. ¿Y dónde están los materiales? Son los artículos, ¿viste el texto de Mariana Mirás, el que habla de la escritura reflexiva? Mirás, no se ve nada, ¿no? No se ve. No se ve. Espera. Los que vas a compartir en pantalla. Los tienen en la plataforma. Están en la plataforma porque son la bibliografía, parte de la bibliografía obligatoria. Los estoy poniendo ahí por el chat, el enlace, si sirve. Bárbaro. Bien, gracias, Erika. Gracias. El de Mirás ese yo no lo pude bajar, no, el único que no pude imprimir. ¿El de Espinosa también? No, lo demás. De Mariana Mirás, que es el que habla de la escritura reflexiva. Yo tuve el mismo problema que tú, no pude acceder al de Mirás. Sí. Bueno, pero podemos comentar algún otro, quizás comentando algún otro que hayan podido acceder. Sí. Lucía, tenés la mano levantada. Sí, a mí lo que me pasó cuando los volví a leer, porque todo trabajo que... El de Eisenberg. Hablando No, decía que cuando los volví a mirar solo el resumen de los trabajos, que si bien son como todos materiales que ya teníamos trabajados para el trabajo final, me pasó que, claro, tienen un nivel de síntesis en un párrafo, ¿no? Son todos un párrafo, no más. Un nivel de síntesis de lo que es todo el trabajo después, que es como vos lees esa parte y tenés claro lo que vas a encontrar en ese texto. ¿A qué se refiere? ¿A qué vas a encontrar ahí? Y qué es lo medular del trabajo. Algunos son como un poquito más detallados, ¿no? Que capaz que cuentan un poco más los propósitos, pero en general es eso, es un párrafo muy cortito y muy claro qué es lo que vas a encontrar en el trabajo. Es una síntesis muy salada, muy difícil. Bien difícil, un párrafo, ¿no? No pasan más de un párrafo, ninguno de ellos, algunos un poquito más, pero son como muy concretos, y claro, después de que leíste el trabajo, los que ya los habías leído, volvés a leer solo el resumen, y claro, eso, como en pocas palabras poder contar qué es lo que vas a leer. ¿No? Es como... Exacto. No sé si tienen los resúmenes un límite de palabras, porque yo veo que no pasan de los 100 y pocas más o menos. No sé si eso son en particular. En general depende del evento académico, ¿no? Hay simposios o jornadas o demás que por ahí, para decidir la incorporación del quien se presenta, piden resúmenes extensos, que son de hasta 1000 palabras.
pero en general los resúmenes de textos académicos tienen hasta 250 palabras, a veces hasta 200. ¿Sí? Por eso Lucía dice que está muy concentrado, o sea, en un párrafo te tiene que entrar todo, ¿no? Ale, tenías la mano levantada, después Gabriela. Sí, ahí. Sí. Aprendí a poner manitos y todo. Muy bien. No, lo mismo que decía Lucía, y cuando lo leí, en realidad lo que me pasó es que es como una vinculación directa con las conclusiones, o sea, el resumen, no solo eso que yo te ponía hoy, que me había quedado como que, bueno, cada apartado tiene que tener su cierta autonomía y entenderse en sí mismo. El resumen, en esa brevedad, tiene que dar cuenta de lo que se va a leer. Entonces, por ejemplo, cuando yo leía, o sea, me daba cuenta que es como ese ejercicio que está muy vinculado, me parece por lo menos a mí, a lo que uno concluye también y a las preguntas que se hizo. Por lo menos eso me pasó a mí. No sé si ayuda con eso. Gabriela estaba haciendo así que sí con la cabeza. ¿Estás de acuerdo? Eso, porque en realidad un poco lo que decía Lucía, que si vos mirás el resumen, lo lees, ¿no? Tiene como todas las partes del trabajo. Hay cada enunciado, hay 1 o 2 enunciados que hacen referencia a alguna de las partes del trabajo. Hay algunos que profundizan más capaz que en la metodología, otro que a mí es más el estilo que a mí me gusta, que avanza como en las tesis, ¿no? En las líneas de discusión. Hay uno que presenta, a ver si lo encuentro acá, que arranca al igual que la lectura puede llevarse a cabo de manera mecánica, de manera comprensiva, la producción arranca con la discusión, ¿no? Con lo que el eje de discusión que va a haber en el documento. Pero en cada una de los enunciados, como vas viendo el resumen, es eso, como que te da una pauta de las distintas partes que puedes encontrar en el trabajo. Y la conclusión no queda por fuera. Por eso parece que implica, yo por lo menos dejé unos días mi trabajo sin tocar. Ayer me recolgué con las normas y no sé qué, es el tutorial ese que subiste, y traté como de leerlo todo entero, a ver si me salía algo en este sentido que hemos hablado, de tratar como de sintetizar. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Poder ver todo el trabajo, un recorrido que hiciste y cómo lo presentarías tan brevemente. Bien, hay algo ahí interesante que están diciendo, que es que el resumen, aunque está al inicio del trabajo, es lo último que se escribe, ¿no? Porque en parte tiene que ver con esto que están diciendo, de que tiene que contener, tiene que dar cuenta del todo, ¿no? Y cuando podemos dar cuenta del todo, cuando lo hemos concluido, ¿no? Entonces, hay una parte del resumen que tiene que tener las conclusiones, ¿no? Como decía Ale recién. Pero también hay una parte del resumen, como decía Gabriela, que tiene que te introduce en el debate, o te introduce en la discusión en la cual vas a meterte leyendo ese trabajo, ¿no? O sea, Gabriela estaba citando el resumen del texto de Mariana Miras, justamente el de la escritura reflexiva, que empieza diciendo así, lo leo para quienes no llegaron a leerlo para hoy, ¿sí? Al igual que la lectura puede llevarse a cabo de manera mecánica o de manera comprensiva, la producción y composición de un texto escrito puede realizarse de una forma más o menos reflexiva. El artículo revisa los aspectos que a nivel potencial hacen de la lectura un instrumento particularmente poderoso para la toma de conciencia y la autorregulación intelectual, y analiza el papel que algunos de los modelos actuales de la composición atribuyen al proceso de producción escrita como instrumento para el desarrollo y la construcción del propio pensamiento. ¿No? O sea, ¿qué hace Mariana Miras ahí? Sí, yo un poco, como decía Gabriela, fui como identificando los enunciados como los subtítulos del TFI, ¿no? Como la presentación de la secuencia, después la metodología, algunos resúmenes explican la metodología, por ejemplo el de Spinoza me pareció, dónde se lleva a cabo la secuencia, el contenido. Y en ese de Miras yo lo que identifiqué fue que, bueno, que arranca con una justificación del tema, que es esto de escribir y aprender a escribir y aprender de lo que se escribe. ¿Qué se hace? Ella ahí como que trae esto de que se revisa y analiza, después que se discute y un poco como que termina con las conclusiones, ¿no?
Ok, entonces ahí hay algo Y también lo vi interesante, como porque en los hechos. esto que dice Victoria es bien interesante, porque el texto de Mariana Miras no tiene ningún trabajo metodológico de análisis de datos. O sea, lo que hace la autora es hacer una revisión bibliográfica, ¿no? Entonces, si vamos a buscar algo metodológico del accionar didáctico, no lo vamos a encontrar ahí porque ya está haciendo una revisión bibliográfica. Pero eso es metodología de su trabajo, ¿sí? Entonces, hasta cuando dice, por ejemplo, cuando empieza a decir, el artículo revisa los aspectos que a nivel potencial, eso es metodología. Es la metodología de su trabajo, ¿sí? Porque es una revisión bibliográfica. Pero, como decía Victoria, el artículo de Spinoza, que es el material D que tenían, sí tiene método, mucho más claro, mucho más explícito, ¿no? Que dice, la metodología empleada incluye la elaboración, implementación, registro y análisis de una secuencia de enseñanza en la que se indaga sobre las condiciones didácticas que favorecen que la escritura esté al servicio de la problematización, explicitación y avances de las ideas que los niños van elaborando. La secuencia fue desarrollada en un 7º grado de una escuela pública de La Cava. El contenido a enseñar fue la teoría cinético-molecular de la materia, dado el carácter estructurante que el mismo tiene para el aprendizaje de la ciencia. No digo, hay todo un fragmento que da cuenta de las decisiones metodológicas que se tomaron. Pero antes de eso, también hay una introducción que nos permite darnos cuenta desde qué posición nos está hablando esa autora, o nos va a hablar esa autora, ¿no? Entonces, esta idea de una introducción que nos mete en la discusión conceptual, o la discusión teórica, o en la justificación del tema, es central en la escritura del resumen, como lo es la metodología, en este caso también. Y por ahí volviendo un poco sobre lo que traía Gabriela de conclusiones o de resultados, o bueno, trajeron varias como esa parte del TFI que encuentran en el resumen, también tiene como realizaciones diferentes, ¿no? Porque si por ahí nos quedamos en este mismo, viste que después dice, en esta presentación, eso lo dice al final, se analizan los alcances que tiene una situación particular de escritura colectiva, en la que los alumnos le dictan al docente las descripciones y las explicaciones a las que van arribando a partir de realizar una actividad experimental. Entonces ahí me parece que cuentan con los resultados que nos vamos a encontrar, que son los alcances de esta situación particular, pero no hay mayor avance sobre esos. Es eso, ¿no? Y ahí cierra el resumen. Y por ahí hay otros en los que avanzan un poco más, como el de Eisenberg, que dice más cosas sobre los resultados y los... Claro, ¿no? que dice, esta caracterización fue elaborada sobre la base, no, perdón, antes, porque en el de Eisenberg está al revés. Los resultados aparecen antes. Dice, en este trabajo nos limitaremos a caracterizar el rol de las consignas que enmarcan la lectura en las clases de historia y analizar en qué medida diferentes tipos de consignas promueven o no modalidades de lectura compatibles con el aprendizaje. Por un lado, abordamos las razones por las cuales las consignas de uso más frecuente en general no promueven el aprendizaje. Por otro lado, esbozamos una caracterización provisoria de consignas de lectura que promoverían en los alumnos el trabajo intelectual necesario para aprender historia leyendo, ¿no? Y entonces, sí en todos los trabajos, por ahí en distinto lugar, como en este caso de Eisenberg, en general los resultados van hacia el final, ¿no? Porque llevan este mismo orden del que hablaban hace un ratito, pero sí nos dicen algo, es un semi-spoiler, ¿no? De qué es lo que vamos a encontrar en el resto del TFI. Yo creo que en el caso de Spinoza no dice mucho, porque también suele pasar, que es propio de la academia, que salen convocatorias a jornadas y te piden la entrega del resumen para una fecha y 2 meses después el artículo completo, y entonces muchas veces sucede que escribís el resumen sin tener el artículo terminado. Entonces ponés lo que vas a hacer. Es una práctica propia de la academia, es así. Entonces probablemente
el resumen de Spinoza fue escrito antes de haber terminado el artículo, por eso no aparecen muchos resultados, sino, bueno, a dónde pensaban llegar cuando se escribe el resumen. Pero igual sí se habla de resultados, ¿no? En alguna medida se habla de resultados. Bien, Aurora. En una parte ahí habla que como que los resultados, no sé si decir fueron los esperados, pero también dice como que la docente no quiso seguir con que era como nueva la materia al final, en lo de Spinoza cuando habla, que dice que la docente era como, en esta parte. Y que la docente decidió no seguir con con la secuencia, que como que eran las clases necesarias. Capaz que yo lo leí por acá. No sé, en el resumen no creo que lo diga eso. que Debe pasa decirlo que en el artículo. ¿Sabés que yo leí? Lo que pasa que leí también, la misma secuencia la leí acá, por otro lado. Puede ser, pero puede ser. Perdón. Para que ahora cuando lo cuente te lo digo. Está señalando que sí, la participación de la docente tuvo que ver con un diálogo permanente en el marco de esta secuencia. ¿Te estás refiriendo a eso? No, Sí. me parece que ella dice, porque en alguno de los artículos comentan que en algún momento la docente decide dar por cerrado. No me acuerdo si es el de Spinoza, pero hay. Claro, pero eso está pero adentro eso del está dentro texto. del artículo, no es parte del resumen, ¿no? Claro. Sí. En el resumen va una síntesis también de las decisiones metodológicas que se tomaron. Entonces va una síntesis de las discusiones metodológicas, de las discusiones teóricas donde nos estamos metiendo, o de la justificación. Va una síntesis de las decisiones metodológicas que se tomaron, y va una síntesis de los resultados y conclusiones, ¿no? Entonces, el desafío ahí está no necesariamente en encontrar las partes, sino en escribir esa síntesis. Es re difícil escribir resúmenes. Yo me acordé de eso que dice Aurora porque entendí lo que quiere decir, y no es menor por lo que pasa adentro. Es porque cuando ella analiza la escritura, que analiza el proceso y el producto, también en su interpretación analiza lo que la docente piensa al respecto de la escritura. Claro. Por eso es que pone acá adelante, en todo el proceso se contó con la participación de la maestra, quien mantuvo un diálogo constante con el equipo de investigación. Porque a la vez, lo que pasa en esa investigación es que en un momento, que por como es escritura de conclusiones, la docente decide, bueno, dar por finalizada y eso también es algo que analiza Spinoza. Claro. Pero además es porque el tipo de investigaciones que hacen son así. Es decir, son investigaciones en donde se planifica una secuencia que se comparte, de la planificación con los, digamos, todo el modo de investigar que llevan adelante en estos proyectos es ese. Entonces, claro, o sea, es una definición metodológica, así como ustedes pusieron que en algunos casos que están haciendo una investigación cualitativa, interpretativa, descriptiva de una secuencia didáctica. En el caso del equipo de Spinoza, y el de Delia también, en el de Delia Lerner, en todas las investigaciones de historia, sus definiciones son las mismas, pero además hacen investigación colaborativa, que es otra tipología de investigación, en la cual los docentes que ponen en funcionamiento las secuencias didácticas se consideran parte del equipo de investigación, y entonces no hay un equipo de especialistas que elabora las secuencias y un equipo de docentes que las pone en aula, sino que es un equipo de investigadores, especialistas y docentes que diseñan y ponen en el aula secuencias, y eso se le llama investigación colaborativa. Entonces, por eso para Spinoza es importante explicitarlo también en el resumen, ¿no? Tiene que ver con las decisiones metodológicas que están tomando. ¿Sí? Gaby, y algo más que compartieron acá los compañeros, las compañeras, y que vos mencionaste, es ver cómo hay un enunciado muy breve en relación a la fundamentación teórica, es decir, dónde se posicionan las autoras, los autores,
que como mencionaba, no recuerdo qué compañera, que es como un enunciado muy denso, ¿no? Que no se expande demasiado, pero que sin embargo marca el posicionamiento, la fundamentación teórica, ¿no? El enfoque teórico desde el cual van a realizar todo el trabajo, la investigación, la ponencia, lo que fuere. Sí, digo, por eso decía hace un rato que es bien difícil escribir un buen resumen, no solo porque hay que concentrar, no sé, 40 páginas en 200 palabras, sino porque además tiene que tener potencia argumental, ¿no? O sea, es el gancho para el lector, el resumen. Esto iba a decir, compro, yo leo el resumen y compro o no compro, ¿no? Exactamente, es lo que nos vende, ¿no? El resumen es lo que nos vende a los lectores, las palabras claves son las que nos venden a los metadatos, a que las búsquedas aparezcan esos materiales. Por eso las dos cosas son importantes, ¿no? Sí, para quienes hacen carrera de investigación, las palabras claves son más importantes todavía que los resúmenes. Porque es lo que hace que aparezcas en todos lados, en cada googleada del resto del mundo. ¿Puedo En hacer una nuestro caso consulta? nos importa... ¿Cómo? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Que me quedó pendiente en relación a... Bueno, primero quiero contar que vengo un poquito atrasada, la vengo remando. Pero bueno, me surge la pregunta de esta organización que vos planteabas, ¿no? Donde decís que, bueno, que aparecen las decisiones metodológicas, las teóricas y los resultados y conclusiones. ¿Existe una lógica en la organización de esa información dentro del resumen o en realidad es libre? Más No, allá de que en general, la organización es una introducción o un enunciado breve que te meta en la discusión teórica o en la justificación de tu trabajo. A continuación, las decisiones metodológicas y a continuación, los resultados y conclusiones. Ese es como el orden de la estructura, ¿sí? Sobre todo de los resúmenes académicos, ¿no? O sea, por eso decíamos que en algunos puede cambiar, porque por ahí son resúmenes para revistas de divulgación, depende el portador en el cual se publique o el lugar donde se esté publicando el artículo o el trabajo, ¿sí? Pero los resúmenes académicos tienen esa estructura. O sea, te hacen meter de lleno en la problemática, ¿no? Te dicen, ¿por qué esto tiene que ser así, ¿no? ¿Por qué tiene que ser investigado? ¿Por qué te tendría que interesar? Después te dice de qué manera se acercaron al campo, o sea, cómo construyeron la metodología que les permite llegar a ciertos resultados y conclusiones. ¿Sí? Yo lo que les propongo es que pasemos a probar a ver cómo nos sale. Bueno, yo voy a hacer la gran Espinosa porque no lo tengo terminado. Hacé la gran Espinosa. Está muy bien. Bueno, ¿les parece, Vito, Guilla, qué dicen? Sí, ¿Estamos? me parece bien. Bueno, ¿quieren que yo anote acá los...? Esperen. ¿Vas a poner en el chat las partes? Sí, ahí lo pongo en grande. Esperen un segundo. Ya compartimos. Muy bien. Entonces, ¿qué nos tomamos? ¿20 minutos para hacerlo? Bien. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces cada uno ahora... Es un ensayo, sí, un borrador. Eso, Podemos un borradorcito. probar algo, volvemos, leemos algunos, hacemos comentarios y vemos si hay que ajustar algunas cosas, ¿sí? ¿Parece? No se van, nos quedamos acá. ¿Sí? Bien. ¿Están bien? No. Bueno, ahí va. Entonces, tomémonos un ratito, aprovechen este rato para escribir. Perdón, Gaby, ¿es hasta 250 palabras
¿O tiene que rondar en Hasta ese número? 250 palabras. ¿Puede No quedar de más. menos? Puede quedar de menos, ni una más. Ok. No te rías, Vito, decís que soy muy mala. Juguemos a que ni una más. Perdón, Gabriela. ¿Y qué lo hacemos acá en un Drive nosotros y después te leemos? Lo hacen en un Word o en un Drive o a puño. En No hay formato problema. papel. En formato También. papel. Analógica o analógico, sí. Lo ¿Cómo que en la pasa es que gráfica? si lo hacen en formato papel, no es tan fácil contar las palabras. En digital, marcás, contás palabras, es más fácil. Ay, Pero no Gaby, hay es muy problema. exigente ahora con contar las palabras. Es re fácil, miren, si lo hacen digital, ponen así, marcan, se van a revisar, contar palabras, y les dice cuántas palabras tienen. Estas son 37. Si lo hacen a mano, bueno, hay que contar de a uno. Como yo soy de lengua, no de matemática. Seguir pasando, Juli.
Perdón, a mí me está saliendo una música, no sé si el resto también, capaz que soy yo, pero un poquito me dispersa esto, disculpen. Fui yo que puse, ay, bueno, Era para concentrar. No sé si esto es tu Era para que nos estrategia, Gaby. Dispersa. Me sacaste de ambiente, Gaby. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo sigo? Yo también venía bárbaro y de repente, no, mentira. Bueno, listo, No, era mentira, una música que es para concentrarse, pero bueno. Disculpen, Gabriela, vos habías puesto un punteíto hoy en la pantalla. Sí, ¿querés que lo vuelva a poner? Y no lo capturé, perdón. Sí, ahí voy. Mira que justo estaba en eso.
Gracias. De nada. Gabriela. Sí. No, quería comentarte que yo tengo que ir a buscar a mi hija, ¿tá? O sea que me tendría que ir, pero igual va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado. ¿Vos ya escribiste, Lourdes, tu borrador? No, no. Quiero Si hacerlo no te hacía que lo con... compartas. No llegué. No llegué porque estoy en proceso de terminar algunas cuestiones y quería leerlo y hacerlo con conciencia. Bueno, igual es un borrador, digo, ¿no? O sea, para que nadie se asuste en esta instancia. Está, dale. Bueno, dale, te agradezco. De nada. Dale.
¿Cómo vienen? Cuesta. Perdón, Gabriela, que recién me estoy uniendo, aunque sea para verlas, aunque no haga nada, porque estoy trabajando y fue imposible antes. No te preocupes, lo estamos grabando, así que lo que conversamos antes te lo vas a poder ver después. Buenísimo, buenísimo, entonces. Una vez que tenemos el esbozo de este resumen hecho, ¿cómo hacemos? ¿Se lo compartimos? ¿Lo ponemos en el chat? ¿Querés ponerlo en el chat? Estaría No sé bueno. cómo. Está, Sí, ponelo. ok. Y después, si querés, yo lo paso acá al Word y vamos conversando. Y lo compartimos. Después leemos. Yo la escribí en papel, Gaby. No hay problema, lo compartís leyéndolo. Tampoco es obligación que todas tengan que compartir, ¿eh? Lo vamos a hacer para analizar juntas. ¿Les parece? Nos tomamos 3 minutitos más y hacemos una socialización de trabajo. Bueno, ¿les parece que vamos retomando?
Están tan concentrados que me están haciendo... me están haciendo, ¿cómo se llama? Sordera selectiva. Bueno, vos nos pediste que nos concentráramos ahora. Está bien, está bien. Está bien. Les propongo lo siguiente, hagamos una lectura de estos 3 resúmenes que las compañeras se animaron ahí a compartir y vemos qué comentarios podemos hacer, qué ajustes podemos pensar, y si quieren nos tomamos unos minutitos más, hacen algunos ajustes y volvemos a compartir algún otro. ¿Les parece? Bueno. Sí, Gabriela. Perfecto, gracias. ¿Agregamos al chat, Gaby, lo que pudimos avanzar o esperamos? O si no, analicemos estos 3 entre todos y todas, y después hacemos otra ronda de compartir, ¿sí? Vito, ¿querés leer? O Guille, no sé. Guille no lo veo. Dale, leo. Dale. El abordaje de las ciencias naturales en las aulas de primer a tercer grado de primaria requiere de la propuesta de actividades de experimentación e indagación a partir de vivencias. Sin embargo, pareciera que a la hora de incluir la lectura para el aprendizaje de contenidos del área, las decisiones didácticas de las y los docentes caminaran por otro carril. En este trabajo se analizan las condiciones necesarias para favorecer la relación entre lectura de textos expositivos y el aprendizaje de las ciencias naturales en estos grados a partir de 3 entrevistas a docentes del departamento de Montevideo. De las mismas se desprende la importancia del acceso a variedad de materiales de lectura, el rol docente, el impacto de la formación permanente en nuestras prácticas. Por último, se esbozan algunas preguntas de reflexión que podrían continuar profundizando esta línea de discusión a futuro. Ok. Bien, ¿comentarios? Yo tengo una duda. Gabriela, ¿está por ahí? Estoy acá. Bueno, no, digo, queda clarísimo, queda claro, digamos, en la introducción cuál es el tema y también cuál es la problematización, ¿no? Que planteas sobre las actividades de experimentación y de indagación, que parecen no ser tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones didácticas. Lo que no me queda claro es lo que sigue. Sí, a ver. ¿Vos decís que esa parte introductoria llega hasta acá, Vito? Sí, yo digo eso, que llega hasta ahí. Plantea el tema, pero lo plantea en el marco de una discusión, ¿no? Es un tema, un problema. Después, ahí viene lo metodológico, que son las entrevistas, ¿no? La metodología aparece ahí. ¿Hasta acá? Hasta ahí, tal cual. Y después, bueno, si querés que marquemos lo que... Yo la duda la tengo ahí, pero después creo que en lo que sigue aparece la conclusión, los resultados, ¿no? Bien. Si querés lo marcamos y después vemos, claro, conclusiones, resultados. Eso aparece al final. Ok. O sea, las partes están. Las partes están, Bien. sí. Pero a mí por lo menos me genera una duda la parte metodológica, porque lo que entiendo es que este tema-problema lo abordan a partir de entrevistas. ¿No? Sí. Lo que no me queda claro es, se analizan las condiciones necesarias para favorecer. Ahí hay como una relación entre lo que se analiza, como si las entrevistas te aseguraran el análisis de esas condiciones, pero a lo mejor estoy... Capaz que... pegarle una vueltita ahí, ¿no? No sé. Por ahí habría que relativizar un poco esto, ¿no?
por ahí habría que hacer, Gabriela, por ahí la sugerencia con la recomendación es relativizar esta idea de que a partir de las 3 entrevistas se analizan las condiciones, como si esas 3 entrevistas fuesen suficientes para analizar las condiciones necesarias, ¿no? O sea, las cosas, claro, es una de las cosas que por eso pongo lo de las líneas de discusión a futuro, porque nada, a mí me surgen un montón de preguntas, pero que son imposibles de responder en base a 3 entrevistas, ¿no? Las 3 entrevistas en la discusión me generaron un montón de preguntas sobre las cuales, si tuviera tiempo y condiciones, me encantaría seguir investigando, pero que son inviables que yo pueda decir, bueno, esto es así, cuando entrevisté a 3 personas. Claro, en eso este por un lado, me trabajo parece se que está analizan buenísimo. condiciones que perdón. pueden, en este trabajo se analizan condiciones que pueden favorecer la relación entre la lectura. No digo que lo tomes tal cual, pero ahí sacamos el las, que es el determinativo, y después le ponemos un pueden, ¿no? Se analizan condiciones que pueden favorecer, como una manera posible, no debe ser la única, pero me ocurre que ahí puede ayudar. Porque en realidad lo que yo analizo son las entrevistas, y a partir de las entrevistas discuto lo que podrían ser las condiciones necesarias, y ahí también ahí iría en condicional. Ahora, lo que me parece que lo que está intentando decirte Vito, y yo también, que es que aunque vos, está bien, hiciste 3 entrevistas, pero suponete que entrevistás 150 personas, eso tampoco te va a permitir hablar de condiciones de realidad, ¿no? Porque en tanto entrevistas estás posicionándote desde cómo lo dimensionan los sujetos, ¿no? Entonces, me parece que ahí la recomendación es suavizar esta afirmación que aparece como con mucha fuerza, ¿no? De que sí, analizás las condiciones que estas docentes parecerían establecer que entre, ¿no? En ese sentido, el condicional siempre nos viene bien para relativizar las afirmaciones. Eso. Alfonso tiene la mano levantada. Una pregunta que me surge desde el principio, que era esta justamente, porque en realidad en los resúmenes que hacen las diferentes producciones, evidentemente la fuerza con que se afirman los conceptos que ellos tienen va a ser muchísimo más clara que en nosotros. Tal vez lo que podríamos trabajar, como bien hacía Gabriela, es ir hacia los condicionales o hacia abrir caminos de pregunta o de dudas, porque es muy difícil que yo me ponga a afirmar cualquier cosa más allá de la herramienta que utilicé, la metodología o lo que me dediqué a estudiar. Creo que esa es la gran diferencia, por eso a mí me costaba bastante ver cómo lo encaraba desde el punto de vista de las afirmaciones y de qué conceptos iba a trabajar en un resumen, que capaz que en otra parte yo sí me puedo animar a afirmar con otra fuerza. Capaz que estaría bueno definir un poco más ese tipo de circunstancias que nos van a pasar a todos, independientemente de lo que estemos haciendo cada uno. Seguro. La primera parte, o sea, esta introducción, para mí está muy bien construida así, porque no es un debate que vos, docente, o vos, Alfonso, o Gabriela, estás queriendo dar, sino es un debate disciplinar, ¿no? No es algo que ustedes están inventando a propósito de, puede estar basado en la empiria, puede ser una inquietud derivada de la práctica, pero como hemos visto desde el momento en que les dijimos que este podía ser un tema de investigación, es que es un debate propio del campo. Entonces, estas afirmaciones a mí no me parecen necesarias de relativizar, porque es algo que desde el campo de la didáctica se está problematizando. Se está discutiendo. Exacto. Entonces acá no hay problema en esta introducción a hacer ciertas afirmaciones, ¿sí? Como hace Mariana Mira, que es contundente en esa primera frase que pone, ¿no? O sea, la escritura puede realizarse de forma más o menos reflexiva. ¡Guau! Hay que tener coraje para arrancar así un TFI. Bueno, acá el coraje nos lo da la discusión del campo, digamos, en este caso. No hay problema. Pero sí hay que ser como cuidadoso en las afirmaciones que hagamos en relación a los resultados, porque bueno, no deja de ser, lo que hacemos no deja de ser un recorte súper parcial del todo, ¿no? Ya sea por la cantidad de entrevistados o encuestados, o porque quienes se dedicaron a hacer secuencias es el estudio de un caso, ¿no?
Entonces ahí hay que relativizar. Claudia, tenés la mano levantada. Sí, pensando que quizás la compañera podría dar la idea también, al hablar de las 3 entrevistas, como un muestreo acotado, o sea, también dar la idea de que esas 3 entrevistas es una puntita, digamos, de un iceberg, ¿no? Podría ser, sí. Pero también esto, o sea, a mí me pasó, yo también trabajé con 3 entrevistas, y a mí me pasó que en el análisis de ellas me surge 1000 dudas en cuanto a, por ejemplo, cuando en mi caso, que las compañeras hablan de cuestionar, trabajar los textos a través de intervenciones, a mí me generó un montón de dudas de cuáles eran las preguntas que hacían, cómo planteaban las consignas en ese momento. Entonces yo le decía a Eugenia cuando hablábamos el otro día, que para mí las entrevistas, si bien me dieron una idea, pero yo necesitaría, para analizar en profundidad, ir al aula y ver cómo se llevaron a cabo esas consignas en sí, ¿verdad? Cómo se dirigieron esas preguntas. Bueno, pero esa ya es otra decisión metodológica, ¿no? Es otra investigación. Claro, es Claro. otra TFI, u otra investigación. Claro. Sí, pero Pero en eso, general, ese suele tipo de pasar cosas, conviene, expresarlo en el trabajo. A mí no ¿o me no? parece mal, así como hizo Gabriela, de por último se esbozan algunas preguntas que podrían... ¿Te da cosa y le dirán no? A mí no me da vergüenza venir acá. ¿Ah? Hay alguien que tiene el micrófono abierto, no veo quién es. Bueno, ahí está, me parece que era Yulisa. A ver, lo que digo es, esta parte final que pone Gabriela, por último se esbozan algunas preguntas de reflexión que podrían continuar profundizando esta línea de discusión a futuro, es algo interesante. Incluso siendo que estás en 143 palabras, podrías agregar algo más, ¿no? Digo, podrías agregar algo más de esta cuestión metodológica, por ejemplo, ¿no? Entrevistas a docentes, ¿de qué nivel? ¿De qué grado? No lo decís. No, o sea, sí, acá, de primero a tercero, pero entonces, ¿qué tomaste? Una de primero, una de segundo, una de tercero. Digo, tenés un par de palabras todavía, podrías agregar algo más que eche claridad al aspecto metodológico, o que diga algo más de los resultados, ¿no? Igual me parece que esto que hiciste acá del punteo de los resultados, o de las dimensiones de análisis que encontraste en las entrevistas, me parece que está clarísimo. Pero bueno, digo, tenés un par de palabras más, si quisieras, podrías expandir un poquito. ¿Sí? ¿Vamos con otra? Dale. Gabriela, sí. No sé cómo compartirte ahí. En el chat, ponelo en el chat, ¿podés? Copialo todo. Lo copias y lo pegás en el chat y yo ahora lo paso para acá. Bueno, no soy muy tecnológica, voy a ver si puedo. Bueno, dale. Vamos con la lectura de este. Dale. La aparición de la COVID-19 impactó profundamente en nuestras prácticas educativas, revolucionando el manejo de las plataformas virtuales en nuestro quehacer educativo. Este trabajo intenta visualizar desde qué lugar los docentes planificaron y llevaron a cabo actividades de escritura en ciencias naturales a través del análisis documental de los cuadernos de segundo y quinto grado. Grados que se seleccionaron intencionalmente por tener 2 niveles diferenciados en una escuela de Montevideo desde los meses de marzo a julio del año 2021. Se sabe que la escritura acompaña... Se sabe que la escritura acompaña el proceso científico. Es de real importancia observar cómo los docentes conciben la ciencia y su método, la cantidad y tipo de actividades trabajadas durante el periodo seleccionado,
cómo entienden la función de la escritura instrumental o epistémica, indagando si la misma redunda en el mero registro de los saberes o en una construcción significativa para los niños. Bueno, ¿comentarios? Vamos a pintarlo de colores, a ver. Dale. Entonces, si tuviésemos que buscar el amarillo, discusión teórica o justificación del tema, ¿dónde está? Sí. Justificación del tema es principio esta. está, Aparición a donde dice nuestro quehacer educativo. ¿Hasta ahí? Ahí aparece. Ok. Amarillo. ¿Qué más? Esto, se sabe que la escritura acompaña el proceso científico, también es amarillo. Si esa parte dice también. ¿Cómo entienden? Ahí se me mezcla, no sé si dónde cortarlo, pero eso también es justificación, ¿no? Claro. Es la importancia de observar cómo los docentes conciben la ciencia y su método, está justificando lo que... Esto es justificación. Entonces tal vez conviene pasarlo para arriba. Hacerlo para arriba y integrarlo, ¿no? De Bien. algún modo. Sí. Este trabajo intenta visualizar desde qué lugar los docentes planificaron y llevaron a cabo actividades de escritura en ciencias naturales a través del análisis documental de los cuadernos de ese Bueno. Noelia, ¿dijiste algo? Sí, que da cuenta de lo metodológico. Ok, perfecto. Entonces estamos en lo verde. No. Sí, lo verde, Gaby. Lo verde porque los celestitos son conclusiones. Ok. Entonces nos estarían faltando las conclusiones. Caro, ¿estás por ahí? Carolina. Sí, en realidad la parte última amarilla, por lo menos en mi mente cuando estaba elaborando, justamente es que dentro de las conclusiones yo no lo quise, que esto como para atrapar al lector, no quise decir que lo que se observó fue la escritura instrumental. Entonces era como ese juego de si la escritura fue instrumental o epistémica. Entonces ahí queda como parte de justificación, pero en realidad lo estaba pensando como en la parte de las conclusiones. ¿Se entiende? Ok, pero entonces algunos de tus resultados indican que a partir de este análisis documental que hiciste, encontraste que la escritura en general cumple una función instrumental. Ajá. Ah, pero no lo estás diciendo. No, quizás la última, desde el indagando, por ahí del indagando hasta el final, podría ser como en lo que te apoyes para digamos, escribir la parte de conclusiones o resultados, aunque no digas todo lo que no quieres decir, pero podés hablar de los alcances, digo, por ahí la última partecita sí te puede ayudar. Sí, aparte hasta el uso de la palabra mero registro, como que también se deja entrever la concepción del autor, digamos, en este caso de mi parte, de que no es, o sea, que la función instrumental no es, digamos, la más apropiada para que todo el tiempo se esté trabajando en la escritura en ciencias. Por eso utilicé la palabra mero registro. Para mí eso está muy bien, y está muy bien esto de cómo entienden la función de la escritura instrumental o epistémica. Digo, para mí todo esto está muy bien, de todos modos, así tal como está, no deja de ser discusión teórica. Okay. ¿Sí? Entonces, pero lo que digo es, podés retomar, después de decir que analizás los cuadernos, ¿no? Retomar esta idea de que en el análisis de los resultados, un primer análisis o un análisis de los resultados, da cuenta de ciertos usos, ¿no? Y ahí decir algo de estos resultados que encontraste.
Ok, entonces, digamos que para que quede toda la parte de discusión teórica, la parte, digamos, amarilla en el tercer, esta que estás marcando Esto te ahora, conviene pasarla para la arriba. pasaríamos para arriba. Claro, ahí, por ejemplo, ¿no? Y entonces acá faltaría agregar algo de resultados. Ok. Resultados y conclusión, ¿no? Que quedaría en celeste. Y hay que ver en cuántas palabras estamos. Tenía 140 y algo, así que no creo que, o sea, me da para poder poner más. 146, sí, tenés este espacio. A mí me parece que hay algo bien interesante acá, esta entrada de la aparición de COVID impactó, esto es un gancho buenísimo. ¿Sí? Sí, yo quiero decir que lo compro. ¿Qué? Que hoy hablábamos de esto de si leo el resumen, compro el trabajo, yo lo compro. Claro, por eso, es un buen gancho. Sí, compra. Porque además quería que se notara de que, o sea, el análisis documental parte, o sea, es del trabajo virtual. Quizá Sí, me eso faltó sí. poner que Bueno, era de... claro, porque lo decís cuando decís de marzo a julio, pero es cierto que eso lo sabemos nosotros. Claro, quizás ahí Y por poner ahí que no fue en otros. el periodo virtual. Claro, porque de marzo a julio fue virtual para ustedes, pero eso, claro, lo sabemos los que estamos acá, ¿no? Lo que otro te lee por ahí. Claro, hay que pensar eso también, ¿no? O sea, cuando escribimos este tipo de materiales, si bien lo estamos, si bien va a estar acompañando el TFI, después tenemos que pensar que como toda escritura se descontextualiza del momento en el que fue escrito, y entonces esto lo pueden leer dentro de 10 años y no van a entender qué tiene que ver esto del impacto, ¿no?, en las prácticas con esto, el análisis documental, ¿no? Entonces, eso es importante también pensarlo. Lo mismo que cuando pongan los datos de Escuela de Montevideo, ¿no? O sea, digo, no dejen de poner el departamento, el tipo de escuela, ¿no? Como especifiquen eso también. Ok. Porque bueno, hoy nos estamos leyendo todos nosotros, que sabemos quiénes somos y de dónde venimos, pero en cuanto a esto se publique en el repositorio de la facultad, va a estar abierto para cualquier persona que googlee algo de esto. ¿Sí? ¿Vamos con uno más? Vale. El presente trabajo tiene como propósito comunicar los resultados del análisis, de la puesta en aula de una situación de lectura por sí mismos, de un texto explicativo, en el contexto de una secuencia didáctica de ciencias naturales que estudia las condiciones que favorecen que la lectura y la escritura sean herramientas para el aprendizaje de contenidos de ciencias. La metodología empleada incluye el diseño, implementación, registro y análisis de una secuencia de enseñanza en la que se indaga sobre las condiciones didácticas e intervenciones docentes que favorecen que la lectura por sí mismos sea una herramienta para aprender, con énfasis en la problematización del contenido a enseñar. Del mismo modo, se analizan las interacciones de los niños y niñas con el texto, entre ellos y con la docente, y las huellas de los avances de las ideas que los niños están construyendo. La secuencia fue desarrollada en un primer año de la Escuela Pública número 62 de la ciudad de Montevideo, Uruguay. El contenido a enseñar fue la adaptación de los animales al medio, específicamente la adaptación de los osos polares y pingüinos al frío extremo. La importancia de las coberturas en los animales y los comportamientos que permiten la termorregulación. La elaboración de la secuencia fue elaborada en forma colaborativa por el grupo de trabajo docente en forma conjunta con la tutora de la especialización. ¿Ahí quedamos o sigue un poquito más? No, está ahí. Bien. Bueno. Voy a achicarlo porque si no, no se ve entero. Dale. Ahí está. Bueno. Pintemos de colores. Dale. Díctenme, les presto mi mano y me dicen. Presente trabajo hasta... Hasta ciencias, ¿no? Contenidos de ciencias. Sí, hasta ahí. ¿Qué color? Amarillo.
Amarillo, perdón. ¿Qué más? El verde. La metodología, sigue ahí la metodología. Me parece que va hasta Montevideo, Uruguay, ¿no? Sí. Sí, o más, cuando habla de... Para mí está construyendo. Cuando habla del contenido también. Cuando habla del contenido, ¿es parte de lo metodológico? Sí. Sí. Sí, es parte de las decisiones metodológicas, ¿no? ¿Y lo último? Y entonces la elaboración de la secuencia también. Lo otro también. Ok. ¿Y los resultados? Para que no leo para abajo. Para abajo no hay más nada. Ah, bueno, está. No están los resultados, ¿no? O sea, aparece No. la idea de los resultados acá adelante, ¿no? Que dice, tiene como propósito comunicar los resultados del análisis de la puesta en aula de una situación de lectura por sí mismo de un texto explicativo en el contexto de una secuencia didáctica de ciencias naturales, que estudia las condiciones que favorecen, pero no sabemos qué pasó, ¿no? Sabemos que estudia las condiciones que favorecen que la lectura y la escritura sean herramientas para el aprendizaje de contenidos de ciencias. Pero ¿qué pasó con eso? ¿Cómo salió esta secuencia? Claro, ahí está incluyendo también el enfoque, la fundamentación. Está muy bien esa primer partecita. Sí. Sí, de todas maneras, yo tengo una duda ahí, ¿no? Porque, bueno, si querés anotamos los de los resultados que estaría faltando, ¿no? En eso estamos de acuerdo que le faltan, ¿no? Que no llegó nada, esto es un borrador, quiero decir. Claro. Contar qué pasó todavía no estamos, ¿no? Y después a mí es una duda que tengo con respecto a la primera parte, porque me parece que de algún modo lo que está pintado de amarillo también está dentro de lo verde, y que por ahí lo que está porque adentro de lo verde dice también, ¿no es cierto?, que está hablando de las condiciones, de las intervenciones, de una situación de lectura por sí mismo, y bueno, cuenta algo más sobre lo metodológico. Lo que digo a lo mejor es que la primera parte de amarillo se podría, en vez de presentar como contar que se van a presentar los resultados, se podría como problematizar esto de las situaciones de lectura en clase de ciencias. No sé, es una pregunta que me hago. No sé si coinciden, porque en realidad después en lo verde lo desarrolla muy bien. Entiendo que está Claro, planteado. el desarrollo metodológico está clarísimo. Claro. Está muy, muy claro. No sé si coinciden con esto que es una duda que tengo, ¿no? Sí, como que... hay algo que me parece que se podría expandir un poco más. Está reiterativo. Yo cuando cuando escuché que lo leyó Victoria, me leí como reiterativa. En algunas. Claro, porque hay algo que pasa con esto que está diciendo Vito, ¿no? De lo que estás diciendo en lo amarillo, que es la introducción, y que es un buen gancho para, digo, ¿no? Para alguien que dice, bueno, a ver, quiero saber qué pasa cuando pretendemos leerle textos explicativos a niños, ¿no? En ciencias naturales. Pero después, cuando desarrollás lo metodológico, para mí gana lo metodológico, porque lo explicás muy claro. Entonces como que pierde fuerza la introducción. Entonces por ahí habría que pensar que esta parte introductoria te metas un poco más en las discusiones teóricas, ¿no? ¿Por qué hay que leer texto informativo, texto explicativo en ciencias naturales? ¿No? ¿Cuáles son las condiciones que favorecen la escritura? Porque hay otro modo de pensar que no sea la escritura como herramienta para el aprendizaje de contenidos de ciencia.
¿no? Digo, ahí me parece que es algo que estaría bueno retomar. Sobre todo porque vos haces una secuencia en primer año, ¿no? Que digo, no todo el mundo le plantea la situación de lectura de textos explicativos a niños de primer año para ciencias. Entonces por ahí digo, abrir un poco más a la discusión, meterte ahí en la discusión teórica. Sinolia, no te veo, ¿está por ahí? Sí, nos hace así. Ah, perfecto, que yo no veo a nadie. ¿Sí? Ok, vamos, voy a pegar uno más, esperen que tengo que copiarlo del chat. Alguien está preguntando en el chat si van las preguntas de A investigación. eso, justo, Gabriela. Yo bien. puse una parte, me falta un montón ahí, pero te iba a preguntar, las preguntas, ¿van ahí? ¿Pueden ir en el resumen? Pueden ir las preguntas de investigación, sí, puede ser. En uno de los que leímos recién aparece qué se están preguntando. En el de Carolina creo que era, que se pregunta acerca de cómo aparece la Sí, en escritura. realidad, no, obviamente, eso de cómo conciben la ciencia, todo eso, eran parte de mis preguntas de investigación. Claro, exacto. Lo parafraseaste, digamos. Exacto. Claro, Sí, lo sí, se señaló puede. diferente. Exacto. Lo fue narrando. A ver, pongo el de Verónica. Sigue abajo. Gaby, mira que abajo está la otra parte. Sí, sí, ahí lo vi. Creo que ahí sí ya está completo. A ver. Sí, pareciera que sí. Uso palabras clave. Bueno, a ver, Verónica. ¿Quién lee? La lectura para aprender ciencias sociales constituye un desafío. En este sentido, requiere de una articulación entre las didácticas de las ciencias, considerando la lectura como una herramienta para construir el conocimiento científico. En el presente trabajo se busca reflexionar y encontrar en las intervenciones docentes aquellas que propician el aprendizaje de saberes científicos y en especial en historia. Para ello se pone en práctica propuestas de lecturas en el aula y un análisis de las mismas, en las cuales las consignas, la selección de textos y el acompañamiento docente tienen un rol decisivo durante la alfabetización inicial para aprender ciencias. Palabras clave: leer para aprender historia, intervenciones docentes. Bueno. Creo que me falta un poco especificar el grado en el que se trabajó, por lo que estuve viendo, anexarle la ciudad. ¿No? Bien, entonces tendrías que, acá cuando empezás a hablar de para ello se pone en práctica propuestas de lectura en el aula y un análisis de las mismas, ¿no? Acá, esto que es lo verde, digamos, ¿no? Lo metodológico, habría que expandirlo. ¿No? Tendrías que decir algo sobre que se diseñó una secuencia, sobre tal contenido que se puso en aula en segundo grado, porque digo, hay algo que es bien interesante, Verónica, que acá vos arrancás con una frase que es muy potente. Sí. Y polémica. ¿No? Porque para mí lo fue en realidad. Claro, o sea, bueno, a ver, la lectura para aprender ciencias sociales constituye un desafío. Tomá, te la mandé. ¿Pero por qué? ¿Por qué constituye un desafío? Porque están hablando de chicos del segundo grado que están estudiando un contenido específico, ¿no? Digo, hay algo de esta potencia que si no especificas por qué es un desafío, no queda claro. Bien. ¿No? Entonces, me parece que hay que ver cómo incorporar lo metodológico para poder retomar este posicionamiento que asumís desde el inicio. Bien.
esta parte también está muy bien, ¿no? En este sentido requiere una articulación entre las didácticas de las ciencias, considerando la lectura como una herramienta para construir el conocimiento científico. Ahí Eso también también plantea un debate. posicionamiento, claro. Un debate y un posicionamiento, ¿no? Ujú. Mm. ¿Sí? Acá ya te vas metiendo en los propósitos del trabajo o tus objetivos del trabajo. ¿Sí? De a poquito esto es algo más de corte metodológico, ¿no? O sea, ¿qué querés investigar y por qué? Pero te falta el cómo lo investigaste. Sí, Claro. sí, sí. ¿Sí? Está claro ahora. Y entonces acá hay un análisis de las mismas en las cuales las consignas, la selección de texto y el acompañamiento docente tienen un rol decisivo durante la alfabetización inicial para aprender ciencias. Ok, estás diciendo algo de los resultados. Sí. Sí. Pero acá hay que desarrollar un poco más lo metodológico. Bien. ¿Mm? Sí. Bien, vamos con una más y capaz que vamos cerrando, ¿no? Son las 8:50. Bien. ¿Quién más? ¿Tenemos alguno en el chat, Gaby? Sí, hay varios, pero Ah. voy a agarrar el último que pusieron porque es el que tengo más rápido a mano. Bueno, dale. Ivonne. Perdón, no sé qué toqué, subí 2 veces. No, Ivonne, no te perdonamos de ninguna manera. Terrible. Qué barbaridad. ¿Eh? Qué barbaridad. Creo que lo puse completo. A ver, vamos. Sí, es así cortito. Lo leo. Este trabajo comunica los resultados de un análisis realizado en una actividad de lectura de los niños por sí mismos, que forma parte de una secuencia elaborada en forma colaborativa por 3 docentes y llevada a cabo en un primer año de primaria de Uruguay. En el marco teórico del trabajo se da cuenta de la dualidad que guía esta investigación, la lectura como objeto de enseñanza y herramienta de aprendizaje. La metodología empleada incluye una elaboración de una secuencia donde se analizan algunas condiciones que favorecen que las prácticas de lectura sean herramientas para el aprendizaje de contenidos dentro del área de ciencias naturales. Del análisis surgen algunas puntualizaciones sobre una actividad particular, búsqueda de información en textos explicativos en una actividad mesa de libro. Bueno, comentarios. Bien. De las compañeras puede ser, ¿eh? Uh-huh. A ver, vayamos pintando. Dale. Amarillo. Iba a empezar por el verde porque sé que está más claro. Dale, empezamos por el verde entonces. ¿De dónde a dónde? No está silenciada. La metodología empleada incluye la elaboración de una secuencia. Ahí. Uh-huh. Verde entonces. Ok. Del análisis surgen algunas puntualizaciones sobre una actividad particular, búsqueda de información en texto explicativo. Serían los resultados, Serían los conclusiones, resultados. ¿no? Claro, resultados, conclusiones. Ok. Yo tengo dudas con la primera parte. En la primera aparece también parte de la metodología. ¿A dónde, Lucía? Donde dice que forma parte de una secuencia elaborada en forma colaborativa por 3 docentes y llevada a cabo en el primer año de primaria de Uruguay. Sí, esto es metodología. Claro. Y esto, en el marco teórico del trabajo, se da cuenta de la dualidad que guía esta investigación, la lectura como objeto de enseñanza y herramienta de aprendizaje. Esto sí es discusión teórica. Sí. Entonces, por ahí también habría que reorganizar estas partes, ¿no? O sea, arrancar con la discusión teórica,
por ahí habría que ver un inicio que no sea en el marco teórico de este trabajo, porque no es un buen gancho, digamos, ¿no? O sea, que tengo que leer el marco teórico, no, bueno, que sea como un gancho ahí más de, no sé. Este trabajo intentaría dar cuenta, o sea, algo en potencial también, pero entrando por ahí. Sí, o la enseñanza de, ¿para qué es lo que se enseña? Lo de la dualidad está lindo. La Esto idea está de buenísimo, dualidad está muy exactamente. buena está la idea de Esto se dualidad. podría sacar. O sea, y reformular desde una afirmación en el trabajo. Claro. Claro, algo así que dé cuenta Las de investigaciones sobre lectura, se presenta una dualidad, bueno, tampoco, pero nada, algo de Sí. eso, ¿no? Porque el tema está, y la problematización está, por ahí hay que pegarle la vuelta en cómo decirlo. Exacto. Y la otra cuestión que a mí me generó dudas es cuáles son los resultados que encontraron, ¿no? Porque dicen, surgen algunas puntualizaciones sobre la actividad particular. Búsqueda de información en textos explicativos en una actividad mesa de libro. ¿Pero qué encontraron en esa situación de búsqueda de información de textos explicativos? Claro, o qué puntualizaciones específicas. Claro. ¿No? ¿Es potente la situación? ¿Me van a dar ganas de hacerla? ¿Quiero leer el trabajo para ver si lo puedo hacer en mi aula? ¿No? Digo, me parece que ahí es algo que tenemos que pensar todas y todos cuando hagamos esto, que queremos convencer a otros docentes que van a llegar a nuestro TFI buscando propuestas didácticas o herramientas didácticas. Tenemos que convencer de que se animen a hacer algunas situaciones que no siempre son muy frecuentes en el aula, ¿no? Digo, la búsqueda de información en textos explicativos en primer año, y probablemente no sea lo más habitual. Entonces, hay que pensar tenemos que pensar que estos resúmenes tienen algo de texto, bueno, son un texto que pretende convencer al otro, de leerlo por lo menos, ¿no? Nosotros además vamos a querer que lo hagan. Pero bueno, capaz que es mucho pedir. Pero por lo menos que lo lean, que les genere curiosidad. Ah, mira, nunca se me hubiese ocurrido leer textos informativos explicativos en primer año para enseñar ciencias. ¿Cómo hacemos si los chicos no saben leer? ¿No? Bueno, te metes al TFI y vas a descubrir que en realidad la que lee en general es la maestra, o que hay una situación de exploración. Digo, ¿no? Como después te metes y ya vas entendiendo la cosa, pero tiene que haber un gancho ahí al lector, pero también es el lector que es docente, ¿no? Bien. Un poquito más tenemos que decir acá, un poquito más entonces. Exacto. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Les parece? No llegamos a todos. Igual había 2 o 3 más, creo, en el chat, pero no llegamos a ver todos. Los vamos a ver individualizados en las tutoras. Pero me parece que como ejercicio está bueno analizar cómo construir un resumen, que no es tan fácil. Para mí hay algo que no tienen que perder de vista, es este lector externo, que es alguien que va a buscar no sé, secuencias didácticas para enseñar tal cosa, ¿no? Y que entonces ponen en Google eso y que les va a aparecer su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no cualquiera va a estar dispuesto a leer 40, 50 páginas de un TFI, O un entonces poquito más. resumo, o 70, de un TFI. Entonces, bueno, el resumen es la puerta de acceso para ese lector, ese docente al que estamos invitando a que lea una experiencia que nos movilizó, ¿no? No es solo que confirmó lo que ya sabíamos, ¿no? Sino que también nos movilizó como docentes, que generó una reflexión sobre la práctica. Pues me parece que por lo menos en los TFI que yo estoy acompañando, las personas que estoy acompañando, todas dan cuenta de una transformación y una movilización de la práctica de enseñanza. Entonces me parece que eso también hay que pensarlo, ¿no? Digo, nuestro trabajo también puede ser inspirador para otros docentes, y el resumen puede dar cuenta de esa inspiración. ¿Sí? ¿Están bien?
Sí. Ay, Dios. Silencio, están muy preocupados. Yo tengo una pregunta. ¿El resumen iría antes del capítulo 1? Sí. El Ok. resumen es lo primero que va después del índice. Bien. Lucía. Gaby, y el resumen que lo mandamos, te lo mandamos, ¿cómo hacemos para ir viendo qué cambiar, qué hacer, cómo ir trabajando con esto? ¿Lo armamos? ¿Lo mandamos cuándo? Lo agregas a lo que te devolví hoy y me mandás esa última versión y ya después devuelvo con aval. Dale. ¿Mm? Va en esa última versión. Ahí hacemos Bien. los últimos ajustes. Lo agrego ahí. Está. Sí. Después cada tutor arregla con sus estudiantes. Bien, Sí. por ahí, esa forma. Sí, por eso pregunto. Por eso. Por No, los por tiempos. eso yo lo aclaro. Pueden abrir otro documentito en el Drive compartido también. Por ejemplo, todos los míos están con el Drive compartido, así que Claro. allá vamos, allá nos encontramos. Sí, pero bueno, me parece igual que sí es importante que quienes todavía no terminaron de hacer el análisis de datos y terminar de escribir eso y las conclusiones, todavía no se metan a tratar de dejar el resumen completamente terminado, ¿sí? O sea, procuren destinarle tiempo a terminar de hacer el análisis, escribir las conclusiones, y después vamos con el resumen, porque nada, como hay que priorizar algunas cuestiones. Entonces, el resumen más o menos se puede revisar mucho más rápido que el análisis de datos, ¿sí? Y a veces también, Gaby, en esta recursividad de la escritura, pensar en algunos ajustes de los títulos o del título, del TFI, que también se están planteando ahora al final, ¿no? Claro, el título al final también. Sí, bueno, yo me quedé pensando en la primera partecita que tuvimos de intercambio, donde, bueno, además de aspectos más formales que son importantes, pero que, digamos, uno mira recién ahora, hay como ciertos esquemas o ciertas formas que nos ayudaron a escribir, a ponerle contenido, y que siempre luego pasa esto, que hay una mirada y digamos, un esquema más formal y un ajuste, y que cuando uno va haciendo eso, también vuelve a pensar sobre todo lo que escribió, ya de verdad como el último pasito, y estamos cansados, ¿no? Y nos parece que no, otra vez y no vamos a llegar, pero de verdad es como darse una oportunidad una vez más de revisar y ya las últimas, ¿no? Son las últimas, después lo entregás y ya es de todos, los que entren, como decía Gaby, lo googleen, lo usen, lo lean, ¿no? Entonces, como que también ahí hay algo que por ahí uno dice, bueno, pero tenía este esquema y ahora estoy ajustándolo a este, pero qué incómodo. Bueno, pero esos esquemas que usamos fueron los que nos permitieron en su momento escribir, ¿no? Y darle un montón de forma a lo que queríamos. Y bueno, y después esto de escribir, que siempre escribir es reescribir, ¿no? Que no hay una única forma correcta y que no nos sale de entrada todo así, sino No, ojalá fuera así de otra fácil. cosa, ¿no? Entonces, bueno, me lo hizo pensar esto que trae Guille, de que uno piensa un poco más el título, o ajusta un subtítulo, o junta dos partecitas que le parecía que iban con dos subtítulos en una sola. Esto pasa en este momento. Sí, total. Y también a veces, o por lo menos lo que yo vengo viendo, o que nos ha pasado también, ¿no? De por ahí tener ciertas ideas de lo que vas a llegar a hacer, y terminas haciendo otros análisis y teniendo otra mirada y demás, y entonces, bueno, es necesario también hacer esos ajustes, ¿no? Bueno, las preguntas de investigación se siguen ajustando hasta el final también, ¿no? Entonces puede ser que alguien tenga que afinar o ajustar o abrir más alguna pregunta que estaba más acotada. Digo, eso también es posible, ¿no? En esta idea de que
todo es recursivo, ¿no? El análisis a veces, los datos a veces no son tal como los habíamos imaginado, y entonces las preguntas, si las queremos responder tal como las pensábamos, no vamos a poder con los datos que tenemos. Entonces hay que ajustar las preguntas, digo, ¿no? Y eso es propio de la investigación. Así O que al nosotros- revés, ¿qué pasa también? Que decís, O al "Uy, revés. che, tengo más datos para responder algo más, ¿no? Para abrir más preguntas. Para abrir o, no sé, o para, sí, o una misma pregunta profundizarla un poquito, ¿no? Exacto. Sí. Nos viene pasando esto. Bueno, fuerza, fuerza que falta poquito. Sí, vamos, ustedes y nosotras, todos. No les decimos más ajustes, basta. No. No. Bueno, una siempre cosa, es algo, bueno, es una de nuestras debilidades, que siempre encontramos algo para revisar, ¿no? O sea, eso es algo bien propio de nuestro campo también. Pero también sabemos de que hay un momento en el que hay que poner un punto final y dejar que ese material circule y sea de otros también, con toda la adrenalina que eso trae. Pero digo, me parece que nada, que bueno, que es parte también del proceso de investigar y del proceso de escribir, saber de que siempre hay ajustes, ¿no? Que si no, también estaríamos siendo incoherentes con lo que le decimos a los chicos en el aula. Y no lo somos. Tratamos de no serlo, por lo menos. El título va junto, va ahí en la misma instancia que el resumen, entonces, el título. El título va en la portada. Sí, pero ahora no te lo mandamos. Mándenlo cuando mandes la versión unificada, Caro. Ah, Ahí. ya hay que poner. Pero antes de hacer el resumen, entonces. Sí. Ah, Si no ya tenés sabía un que. título, No, pero lo estaba dejando para el poné final. uno en borrador Ta. y yo te lo retoco también. Sí, bueno, más o menos uno tiene ahí en la Para cabeza decirte, Caro, que te algo. lo vamos a mirar así muy bien. Ya Y que te lo saben, va a ya me retocar conocieron, Gaby. dice. Ya me conocieron trabajando las chicas. Acá hay Gracias. una compañera, perdón, que pide en el chat el capítulo 5 de Spinoza, y me lo fui a mirar porque me parecía que no. Lo que hay es un epílogo, no tenemos capítulo 5 de Spinoza. Sí. Es el epílogo del libro, ¿no? El epílogo del libro, tal cual, Ana. Ujú. ¿Eso necesitas, sí. Ana, o estás buscando otra cosa? Sí, no, me puso el capítulo 5, pero yo no lo tenía, por eso no lo supe encontrar. Tenía que hacer una aclaración, pero tenía el 1, el 2, el 3, el 4, yo digo, yo el 5 nunca lo vi, pero bueno, está. Capaz ¿Quién el te puso, epílogo. Euge? Sí. Pedíselo porque lo debe tener digitalizado. Es el epílogo. Ah, está bárbaro. Gracias. Bueno, gente, si no hay más comentarios, ni preguntas, ni nada, empezamos el fin de semana. No voy a decir nada. Revisando. ¿Podemos? Esperá, mira, vamos a hacer esto, Vito.